Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde España, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar de un tema que, por desgracia, está permanente en Cuba e incluso va creciendo, y es la violencia en todos los sentidos. Y bueno, y para hablar del tema, contamos con la presencia de nuestro amigo, eh, politólogo, historiador y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Murúa. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿cómo andan? Un saludo a ambos aquí en La Habana, hoy con menos calor. Estos días, afortunadamente, no hay tanto calor como saben, es insoportable, ¿no? Pero ahí vamos. Imagínate. Bueno, voy a dar algunos datos antes de caer ya de directo en el tema, o sea, de que tú empieces a participar a partir de nuestras preguntas. Voy a dar unos datos. Todos los datos que estoy brindando aquí han sido publicados en Cuba. Y se dice que en este año que pasó hubo 117 asesinatos de mujeres. Incluso son más los que declaró el gobierno que los 81 que habían detectado las organizaciones independientes. O sea, el 75 de ellas ocurrieron en las casas. Hay un dato interesante que demuestra dos cosas. La cifra de núcleos que están en situación precaria o las mujeres tienen peligro de esta situación son 9.000, casi 9.600, de 9.600 núcleos que comprenden a más de 16.000 mujeres. Es un dato interesante sobre el sexo. La situación de violencia en el 60% son contra negros, mulatas y menores de 35 años. O sea, ahí tienen también cómo se refleja desde otro punto de vista el racismo en Cuba. Y Cuba es el país en América Latina con mayor incremento en la violencia en general. O sea, de América Latina, y sabemos que América Latina tiene países muy violentos. Tan es así como está la situación de la violencia en Cuba, que Pérez Ferro, el presidente del Tribunal Supremo, tuvo que reconocer que sí, que en Cuba el delito crece, y sobre todo en conductas las más lesivas a la población. O sea, se ha visto obligado a reconocer esto, que ustedes saben que Cuba es reacia a estas cosas. Incluso los datos, traté de buscar datos más frescos en la ONEI, y bueno, como todo en Cuba, los datos son un misterio y dan a conocer aquellos que les conviene. Pero hay un dato también que es un poco antiguo, pero nos refleja cómo se va comportando la cosa. Ferro reconoce que se va incrementando la violencia en Cuba. Y en el 2020, en Cuba hubo, en 2021 hubo 565 asesinatos, homicidios reconocidos. O sea, 101 más que en el 2020. Si usted lleva la secuencia del incremento de la violencia, es increíble la cantidad de asesinatos que se han cometido en Cuba este pasado 2023. Y bueno, como siempre, la culpa la tienen los Estados Unidos. Nosotros, en nuestro gobierno, el pobre está exento de culpas. Y bueno, Morúa, vamos a empezar a hablar un poco ya de esta situación. Vamos a ir por el final de lo que dije. ¿Crees que la violencia sea culpa del bloqueo, del embargo y de los Estados Unidos de Norteamérica? Mira, eso es visible absolutamente, ¿no? Es decir, cuando los problemas
todos los problemas que son diversos, aunque puedan tener una relación de un país, tú lo responsabilizas, lo cuelgas, lo transfieres a otro actor, cuando todos los problemas son tratados de esa manera, eso está indicando, señalando con claridad la coartada política que utiliza el régimen para eximirse de su principal responsabilidad, que es gobernar en bien de los cubanos. Esa es su principal responsabilidad. Pero aquí el gobierno, como en el tema económico, actúa como un niño, como un adolescente, absolutamente. Uno se siente pasmado cuando escucha que toda la responsabilidad de lo que pasa en Cuba la tienen los Estados Unidos. Por supuesto, como no la tienen los Estados Unidos, en los otros campos no lo tienen tampoco en el tema de la violencia. De hecho, en el tema de la violencia, como se ha ido incrementando en los últimos tiempos, lo único que refleja es justamente la espiral de crisis sociales y crisis económicas que se han venido incrementando y que se reflejan como reacción y como respuesta por parte de determinados sectores de la población justamente en actos de violencia. Por eso hay una relación estrecha entre la situación económica, la situación social, la depauperación de los valores que trae acompañado y el incremento de la violencia. Es inevitable que esto suceda así. Así ha estado sucediendo en Haití, la degradación histórica, crónica, permanente de esa sociedad ha desembocado en esa violencia. O en México, con la violencia de las pandillas, que también, y de los grupos narcotraficantes, que también refleja esa destrucción de la situación económica, de los valores sociales y las fallas del Estado. Aquí el único responsable, en términos generales, de ese incremento de la violencia justamente es el gobierno cubano y sus políticas absolutamente fallidas, que no han dado respuesta a la situación social y a la situación económica, y que de alguna manera también, y yo creo que esto es un elemento importante, su actitud, su posición frente a la sociedad, su beligerancia, crea todo el clima, todo el ambiente, el ecosistema que necesita la violencia para proliferar. Ahí es donde está la responsabilidad. Hernán. Manuel, me gustaría quizás rebobinar un poco y preguntarte cuál es el estado de la... Recién Pedro hacía un buen recuento de las estadísticas, ¿no? De crímenes y homicidios, pero desde un poco el día a día de estar en Cuba, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Porque hay un elemento que es interesante siempre en las diferentes sociedades, tú mencionabas algunas, que tienen que ver también con esta sensación de inseguridad, ¿no? Cuando uno pregunta en Uruguay, por ejemplo, Uruguay una de las preocupaciones es la inseguridad y la violencia, pero cuando uno lo compara con, claro, Haití, no existe forma de compararlo, ¿no? La situación es totalmente diferente. Sin embargo, la sociedad tiene todo el derecho del mundo de estar preocupada con el aumento de la violencia. Eso también se percibe en Cuba. Hay una se plasma en la opinión de la gente, en los comentarios, en los barrios, en las diferentes comunidades. Sí, definitivamente es así. El gobierno hizo un programa recientemente que presentó a un coronel que tiene que ver de la Policía Nacional y a una fiscal de la Fiscalía General de la República, tratando de responder a este tema de la violencia. Y es curioso, una de las cosas que decían ellos era que no había un incremento sustancial de la violencia en Cuba, que la cifra de, por ejemplo, 2023 hasta ahora, 2023, principio de 2024, eran exactamente la misma cifra, según ellos, que la de 2019. Y que el problema era de percepción, lo cual me asustó más todavía, en el sentido de que si lo que ha habido es un cambio de percepción, en todo caso, la otra cara de la moneda es que las autoridades están normalizando la violencia. Y que entonces, de algún modo, la violencia ya no es a partir de que se tiene la percepción, sino que
viene de viejas fechas, de vieja data. Y esa sensación, esa nueva percepción refleja, uno, el divorcio que a veces existe entre lo que la sociedad está pensando y lo que está sucediendo realmente en la sociedad. Es decir, hay una lentitud de acomodo entre los hechos reales y la gente cómo va asimilando y tomando conciencia de los hechos reales. Y lo mejor que está pasando es que esta percepción responde a una realidad que de alguna manera está tocando, como muy bien dices, está tocando los barrios, está tocando las comunidades fundamentalmente. Si la gente lo ve y lo siente. La violencia no es solo el dato de la muerte, de la violencia letal, la que implica la vida, la que desafortunadamente se lleva por delante la vida de la gente. La violencia está en los asaltos, la violencia está en los robos, que esos son datos que de alguna manera ellos enmascaran y esconden. Pero esa mezcla de, digamos, sufrimiento de los asaltos en las calles, de robo de los teléfonos, sobre todo a los jóvenes, de asaltos en las casas, de amenazas, de personas que incluso se ponen ya pasamontaña para hacer y cometer sus actos delictivos, ligado a las cifras de muerte, eso es lo que ha generado una percepción de inseguridad ciudadana que afortunadamente refleja una conciencia de que hay problemas sociales. Y en ese sentido, es interesante que ciertamente uno no debería comparar, digamos, Haití con Uruguay, ni Haití siquiera con Cuba, tampoco. Pero lo que es importante aquí es cómo se ha ido incrementando los ritmos y los números de la violencia comparado con la situación misma cubana. Y eso es lo importante. Sí, cuando hay alarma social en medio de o a partir de unas cifras que de alguna manera son mucho menores que lo que pueda ocurrir en Haití, proporcionalmente menores de lo que puede estar ocurriendo en Haití, eso es una buena reacción y una buena respuesta de la sociedad cubana. Y aquí es donde se refleja la falta de herramientas y de instrumentos y de capacidad del gobierno cubano para enfrentar este fenómeno. Pero yo quiero poner esto en la siguiente perspectiva, que por supuesto es comparativa también, inevitablemente. En España, por ejemplo, hay alrededor de 24,5 millones de mujeres en España. En Cuba hay alrededor de 4,5 millones de mujeres. En España, en el 2023, la cifra de feminicidio rondaba los 53 feminicidios, si no me traiciona mis datos, en España. En Cuba, con 24,5 millones de mujeres. En Cuba, con 4,5 millones de mujeres, la cifra fue, según las estadísticas o los subregistros de las organizaciones independientes, 82 asesinatos. Según la cifra del gobierno, fueron 177 asesinatos de mujeres. Ahí hay una desproporción y un crecimiento de la violencia en términos de población que es importante para que uno se dé cuenta cómo se ha venido incrementando. Pero yo creo que ahora, como en otros campos, la percepción que realmente siente la gente, esa sensibilidad y esa sensación de que algo mal está ocurriendo en términos de seguridad ciudadana, se corresponde con la realidad, y esto es una muy buena alarma de lo que ha venido ocurriendo. Nosotros, por ejemplo, ya en 3 comunidades tenemos lo que llamamos, o en 3 espacios tenemos lo que llamamos comunidades chanti, justamente, que son comunidades las más violentas: Arroyo Naranjo, Guanabacoa y otras en Marianao. Y allí incluso las mismas mujeres, muchas protagonizan esto, pero las mismas mujeres y los hombres se dan cuenta de que ciertamente hay algo que se está yendo de la mano en términos de violencia comunitaria. Y por lo tanto, la preocupación que está expresando la sociedad y esta percepción que está expresando la sociedad es importante como salvaguarda precisamente de la sociedad frente a este fenómeno y este clima de violencia. Mira,
La violencia, tú dices, y es claro, se manifiesta de diferentes formas, no solo con asesinatos, incluso lo verbal, la agresión verbal es una forma de violencia, pero vemos cómo se va trasladando. Ya no es como sucedía en otros tiempos en los barrios marginales, en los barrios cerca de estas áreas eh, marginales, de estas comunidades. Sino hoy tenemos el ejemplo que en casa de Julio Alea, en pleno vedado, en primera, entre dos hoteles de turismo, le violentaron la casa con una pata de cabra en pleno día. O sea, ya hasta dónde llega esta situación que en pleno día son capaces de utilizar una pata de cabra y desbaratar una puerta. Y la pregunta que te quería hacer tiene que ver también. ¿Piensas que estas cifras sobre la violencia en el caso de los asesinatos de mujeres también son un reflejo del racismo que Cuba no ha podido superar? Sí, ahí hay un reflejo que alarma también, que es importante y que llama poderosamente la atención. Por cierto, es raro, pero el gobierno lo reconoció cuando dio sus cifras e hizo su análisis sobre el tema de la violencia contra la mujer, los feminicidios. Reconoció que más del 60% se concentraba en comunidades marginadas. Las comunidades marginadas están superpobladas por mujeres afrodescendientes. Y yo creo que sí, porque desafortunadamente, uno, la sobrevivencia, la lucha por la sobrevivencia lleva a dañar y a, digamos, colocar la violencia mucho más en estas comunidades marginadas. Desafortunadamente es así. Dos, porque la falta de o la pérdida de esa escalera aparente de inclusión social que había construido la revolución. Es decir, ya todos los peldaños de esa escalera se han roto y estas comunidades han caído a lo más bajo de la escala social. Pues allí, desafortunadamente, también hay una segunda razón, una segunda causa para que la violencia se ensañe con estas comunidades marginadas. Tres, hay una reproducción desafortunada de los patrones machistas, sobre todo en comunidades más marginadas, tanto en las zonas rurales como en las zonas periféricas de la ciudad. Uno ya viene observando esa reproducción de los códigos machistas sólidos y fuertes que atraviesan a toda la sociedad cubana, pero que son mucho más suaves, mucho más leves, mucho más ligeros en la medida en que la gente tiene más educación, ya sea educación en valores o educación en términos de instrucción. Allí se van debilitando estas bases machistas de la sociedad, pero que ahora han adquirido mucha más fuerza en las comunidades marginadas. Entonces, aquí hay una tercera razón para que las afrodescendientes, las negras y las mulatas sean las que más sufren esta violencia machista. Y fíjate que también, o fíjense que también eso sucede mucho en zonas rurales. Acá en La Habana, en la ciudad de La Habana, por supuesto se han cometido muchos de estos feminicidios, casi siempre coincide con estas zonas marginadas y el resto es de zonas rurales, de manera que están reproduciendo aquí ese patrón cultural que está ganando fuerza y que se ensaña con estos sectores más empobrecidos de la sociedad. Coincidentemente con el color de la piel, con la raza, si se quiere decir en esos términos, y también con la raza en términos culturales, porque hay una exclusión de las mayorías de la sociedad cubana por una élite montada sobre un privilegio que cree que ese privilegio es patrimonial, les pertenece casi como por la sangre, por la herencia, y tienen una mirada despectiva de desprecio a estos sectores también, y esa violencia, vamos a llamarle, que durante mucho tiempo fue una especie de violencia simbólica, es decir, que también lo asumían las clases bajas, ahora explota de esa manera
en estas comunidades y le está dañando mucho a los sectores más marginados de la sociedad cubana. Pensaba que tradicionalmente se hablaba de la situación de Cuba como un país con baja tasa de criminalidad, especialmente pensando en su región, ¿no? Tú hablabas antes de Haití, pero toda la situación generalmente en lo que es Centroamérica y el Caribe siempre ha estado caracterizado por tasas de criminalidad relativamente altas, y Cuba en ese sentido era un poco una especie de paraíso donde no circulaban armas de manera ilegal, como sí circulan en buena parte, o circularon y circulan en buena parte de Centroamérica y el Caribe, porque el Estado básicamente tenía el total control del uso de la violencia. Esto se ha tergiversado por lo que dices, eso ha cambiado por lo que estás diciendo, Manuel, y me pregunto, y sé que la pregunta se responde un poco a sí misma, ¿no? Pero si esto es por ineficiencia del Estado o precisamente por ineficiencia del Estado es que aparecen nuevos tipos de violencia. Es decir, si es por ineficiencia del Estado que no logra controlar la violencia, o si es por mérito de la ineficiencia del Estado que la violencia prolifera. Medio como Sí, las dos caras de la misma moneda, ¿no? No, las dos caras de una misma moneda, definitivamente, ¿sabes? Ahí, en la ineficiencia del Estado hay un elemento que alimenta la impunidad de la violencia. No, es decir, yo cuando en plena calle Primera, en el Peado, rodeado de hoteles, alguien se atreve y se arriesga a subir una escalera, a abrir con una pata de cabra, después obviamente de estudiar probablemente el lugar. Aquí hay una percepción, por decirlo en esos términos, por parte de los criminales de que el Estado no tiene capacidad para eso. Ahora, la pérdida de control también del Estado sobre la criminalidad viene por una razón más profunda, a mi modo de ver, y es que en el Estado totalitario tiene el monopolio absoluto de la violencia. Es decir, no es como en otros lugares donde al monopolio de la violencia del Estado le acompaña los guardias privados, que alquilan, que compran las empresas para proteger sus intereses y proteger sus bienes. Esto también forma parte de la sociedad. Aquí no. Aquí el Estado ha asumido la violencia total, pero no ha estado preparada justamente, y esto puede parecer una contradicción, pero así es, no ha estado preparada para combatir la violencia cuando los sectores de la sociedad cubana, sobre todo los marginados, entienden que la violencia es la respuesta del Estado. Ahí el Estado se queda perdido. Por eso no tiene, por ejemplo, policía especializada en el narcotráfico, no tiene policía especializada contra la criminalidad, porque no previó nunca, de ninguna manera, que la sociedad cubana iba a comportarse violentamente. Pero cuando la sociedad cubana coge confianza, o los sectores que practican la violencia cogen confianza en que puede practicar la violencia con cierta impunidad, incluso la venganza con cierta impunidad, independientemente que después pueda ser apresado. Aquí hay un elemento de novedad para el Estado que no conoce, no encuentra las herramientas para enfrentar estos nuevos fenómenos de la violencia. Y si a eso le agregamos la situación social, la situación económica que dispara eso, pues la cosa empeora, el asunto empeora, porque no tiene tampoco capacidad para dar otro tipo de respuesta que vaya arrinconando, neutralizando y debilitando la violencia, que son respuestas educativas, son respuestas culturales, son respuestas económicas, son respuestas sociales. Es decir, la gente está entendiendo que la violencia impune es una manera de resolver también su situación. Por eso muchas madres rompen las puertas de locales vacíos para ahí utilizarlos como hogar. Es un acto violento, pero es un acto violento que adquiere al mismo tiempo legitimidad social, porque de alguna manera la gente entiende
de que esa familia, esa madre necesita un techo bajo el cual vivir. Y que si el Estado no se lo proporciona, pues está bien que patee una puerta, entre y ocupe, para hablar de los ocupa, un espacio X para poder vivir con sus familiares. De modo que hay una reproducción circular que tiene que ver y que se alimenta con estas dos caras de una misma moneda que nos está llevando por una situación que es bastante difícil. El problema es, a mi modo de ver, es que el Estado lo normaliza, la sociedad se va escandalizando, pero el Estado lo normaliza cuando luego dice, bueno, violencia hay en Haití, violencia hay en Estados Unidos, violencia hay en México. Lo nuestro no es tanto, ¿no? Sino es una manera también de normalizar desde la construcción de un relato alrededor del tema, para decir que ahora Cuba ya no es la sociedad más segura, un mensaje que siempre fue para el turismo, pero bueno, es algo más segura que el resto de las sociedades. Y esto es una manera de normalizar la violencia que preocupa en nuestro país. Manuel, una pregunta al respecto, y tú hablabas de esta circularidad, digamos, ¿no? Y una cosa que se ve en otros países de América Latina y que no carecería de lógica en el caso cubano, porque hemos hablado muchas veces de cómo la corrupción permea a toda la sociedad, ¿no? El daño antropológico del que habla nuestro amigo Dagoberto Valdés, en cierta medida, ¿no? Cómo la corrupción ha permeado toda la sociedad, porque, bueno, es la manera de resolver, como suelen decir en Cuba, ¿no? Tanto desde los altos mandos de la jerarquía gubernamental a la persona más común y más de a pie que hay en Cuba. Me pregunto si esta corrupción ha generado también espacios de connivencia, espacios de cooperación entre los que delinquen y los que debieran proteger a la ciudadanía. Sí, definitivamente así es. La policía acá tiene una tradición, por ejemplo, la policía tiene acá una tradición de llegar a determinados lugares y tomarse un café gratis o un refresco gratis o llevarse una merienda. Es una tradición vieja que aparentemente estaba, ya se había eliminado con la policía revolucionaria, etcétera, pero que proliferó detrás de esta cortina y luego es mucho más abierto. Si los policías no pagan cuando toman un taxi, cuando toman un café, cuando se llevan una merienda o pasan por un mercado agropecuario y se llevan una java llena de vianda, hortalizas, etc. ¿Qué pasa con esto? Que al actuar de esa manera, la policía está obligada a proteger a su fuente de beneficio. Entonces hay una mezcla profunda entre las autoridades que deben velar por el orden y la seguridad ciudadana y estos pequeños grupos de poder que ejercen su poder en comunidades o a otro nivel y que saben que con impunidad pueden cobrar una cuenta a saldar, una deuda, con impunidad pueden violentar a determinados deudores en la comunidad y que saben van a obtener la protección de la policía en cierto nivel, respetando, obviamente, o no pasando o no quebrando una cierta línea en este camino o en este círculo de impunidades, no quebrando cierta línea que se haga muy visible. Y esa corrupción es de abajo arriba y de arriba hacia abajo. Fíjate que detiene a Alejandro Gil, el ex ministro de Economía. Se crea un vuelo inmenso en relación con él. Sale a relucir, deja una nota posible ambigua de que probablemente su caso también esté ligado a la corrupción. Sale la hermana hablando y tratando primero muy débil, luego defendiendo al hermano y dice una cosa muy interesante. Si mi hermano es condenado por corrupción, se lleva consigo a otros tantos también. Conclusión, ya del caso de Gil no se habla, porque evidentemente
yo no lo acusaría de corrupción. Yo asumo la presunción de inocencia en todo caso, pero aparentemente hay una hidra muy sólida entre los actores políticos, los actores económicos, los actores que tienen que ver con el sistema de justicia, que saben que tienen que proteger todas esas cabezas, porque de lo contrario van a desarmar de alguna manera la propia estructura de poder sobre la que ellos se asientan. Esto es corrupción y esto es violencia institucional, que por cierto la practica el Estado también con impunidad frente a los ciudadanos cuando deciden manifestarse. De modo que sí, hay una relación entre corrupción, violencia institucional, violencia física, criminalidad y, digamos, una inevitable normalización de este esquema de violencia para la propia supervivencia del Estado. Y ahí es donde están las complejidades. Lo que pasa es que se le ha ido de la mano ahora la Internet, hay un crecimiento de la violencia social, de los feminicidios, y está claro que eso daña también la imagen del gobierno y por lo tanto tratan de salir y mandar mensajes de que definitivamente están trabajando contra la violencia, que están condenando a cadena perpetua a los asesinos de mujeres, los perpetradores, los feminicidas, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, es parte del sistema y aquí hay una complicación profunda para el futuro, para el presente, obviamente, y para el futuro de Cuba. Morúa, un poco con lo que hemos hablado acá, se deconstruye todo el montaje que ha hecho la revolución a partir de los logros sociales, racismo, mala educación, incultura, están presentes. Y dijiste algo ahí con relación a Gil, y voy a irme unos añitos atrás para que se vea cómo la corrupción es desde arriba abajo y de abajo arriba. Cuando el caso de Luis Orlando Domínguez, que fue sancionado a 18 años de prisión de libertad, de prisión, disculpen la barbaridad que dije, de prisión, él le dejó una carta a Fidel y había un párrafo que decía: si yo tengo que ser el chivo expiatorio, estoy a disposición de la revolución. Más o menos lo que decía la carta. Un hombre que llegó a estar en el Comité Central, que fue el grupo de apoyo de Fidel y era presidente del IACC, está dando a reconocer que él no es el único, que si hay que pasarle la cuenta, como hablamos a él, no importaba. O sea, una muestra de eso. Pienso, y lo viví en carne propia, que la policía, no solo con determinados niveles, lo viví en el casino deportivo con mi negocio, con relación a la venta ilegal y a la prostitución, verlo yo allí en una tienda, una gasolinera con tienda, de la gente protestando, diciéndole: ¿cómo este va a hacerme eso si yo le pago para hacer esto? O sea, las prostitutas que estaban allí y los que hacían negocios de 2x3 de cerveza, pollo, cajas de pollo y demás, le pagaban a la policía, al jefe de sector y a otros de esa área para que las protegieran, para que no tuvieran problemas. Y hay una cosa muy curiosa y tiene que ver con el poco rigor con que se escogen a la policía en Cuba. La necesidad de policías para diferentes actividades fue cómo lo fueron resolviendo. La gente en Cuba no quería ser policía, empezaron a subirle el salario de 148 a 170 y así. Y el salario fue lo que determinó que las personas aceptaran ser policía, no un proceso riguroso. Y como en Cuba no haber violencia y la policía, que se supone que está para apaciguar, para calmar la violencia, es la primera violencia. La policía en Cuba se ha caracterizado por siempre por ser violenta, por dar golpes, por empujar, por faltarle respeto. Antes no se veía, ahora las redes lo permiten y vemos golpizas, vemos faltas de respeto, vemos todo esto. Entonces, la policía forma parte y genera violencia, cuando debía ser todo lo contrario. Era lo que más o menos quería exponer con relación a esta situación, es que es un círculo como tal. Tú eres violento porque yo soy violento y tú me enseñas a ser violento. Es así. Y la corrupción
indudablemente es una forma de violencia porque genera otras situaciones. Hernán, como Orúa. Sí, yo creo que aquí hay un punto que toca que es fundamental con el tema de la policía, ¿no? Porque, ¿sabes? En cualquier lugar del mundo, vamos a llamar civilizado, con estados modernos, etcétera, en cualquier lugar del mundo a la policía les dan unos cursos de preparación que, para decirlo en términos comunicativos, implican cómo se debe relacionar con la gente, ¿no? Cómo se debe relacionar con el presunto delincuente, cómo se debe relacionar con la ciudadanía. De hecho, el eslogan, que parece haber nacido en Estados Unidos, pero que tiene muchas policías en el mundo, es proteger y servir, ¿no? Más que otra cosa. Y aquí la policía tiene un doble problema. Uno, que está pensada para proteger al Estado, para policía nacional revolucionaria. Es decir, no es una policía como en otros lugares del mundo que surge y nace en la comunidad. Hay lugares incluso que la policía local es electa o elegida por la comunidad, el jefe de la policía, al menos. Son gente que son conocidas de la comunidad. Cuando se trata, obviamente, de ya de otros niveles, pues, por supuesto, responde a otros criterios de inclusión. Pero no, la policía primero aquí está concebida para proteger a el Estado, no para proteger a la ciudadanía. Por lo tanto, no tiene ese concepto de proteger y servir. ¿Y qué ve en todo ciudadano a un delincuente? Es decir, cuando te para, el policía no está velando por tratar de poner orden en un supuesto hecho cometido, cual los ciudadanos sospechosos. Simplemente la policía, cuando se para ante ti, se está parando ante un delincuente. Y eso es un problema, porque está formada así. Segundo, es una policía que viene a cubrir la emergencia de ausencia de policía, como tú muy bien describes. Porque en la capital, ningún habanero de nacimiento o por naturalización, la naturalización de la gente que viene de otras provincias de La Habana es de un mes. No tiene que ser un proceso muy largo. Entonces, los habaneros de nacimiento y por naturalización, pues no quieren ser policía. Simplemente vienen aquí a otra cosa. Vienen a triunfar a la capital, ¿no? Si eso se puede hablar aquí en términos de triunfo. Entonces ellos forman policías emergentemente y los traen de otras zonas rurales donde la cultura es la del golpe. La cultura es la de la grosería. Es decir, no pasan a estos policías nuevos por filtros educativos, en valores de derechos humanos, en respetar a la persona, al ciudadano. Entonces aquí hay dos problemas unidos, ¿no? Que se vinculan con todo lo que hemos conversado anteriormente, con la corrupción, con la falta de educación de ellos y con un tercer elemento, que es la sensación siempre de impunidad que ha tenido la policía en Cuba de que está frente a ciudadanos pacíficos. Incluso los ciudadanos violentos lo que hacen es levantar la mano, ¿no? Ciudadanos pacíficos. No como en otros lugares donde la policía sabe que la otra banda puede estar armada, ¿no? De que las bandas pueden estar armadas y que pueden en algunos casos tener un mayor calibre de en armas de fuego que la propia policía en determinados lugares. Por lo tanto, esa asimetría, esa desventaja histórica que tienen los ciudadanos frente a la policía ha alimentado la violencia en la medida de la policía. Entonces, es una cosa tan absurda como que la policía aquí ha golpeado a personas ciegas, ha golpeado a ancianos y ancianas, llega con guapería y le arrebata las cosas a la gente y al mismo tiempo utiliza la impunidad política. Es decir, yo estoy frente a un delincuente y yo defiendo la revolución y por lo tanto yo voy a tener esa extra impunidad a la hora de ejercer mi acción sobre la ciudadanía. Y todo lo complica. Todo se complica para que la sociedad cubana se esté enfrentando en el día a día a la violencia. Y obvio, la gente también responde con violencia. No hay que decirlo, no hay que negarlo. Tú vas a una cola actual y lo que vas a encontrar ahí es justamente cuando hay un conflicto, lo primero que vas a encontrar es
un intento de solución del conflicto a través de la violencia y no de la palabra. Y eso, pues, nos está metiendo en un ambiente así muy enrarecido, muy tóxico en términos de cómo se está practicando la violencia y qué hacen las instituciones del Estado. Y lo último, por lo menos en este análisis que hago, es que la violencia legítima del Estado, ese monopolio de la violencia, el Estado lo ejerce burlando la Constitución, lo cual es brutal. Es decir, yo tengo monopolio de la violencia porque todo el mundo reconoce que la policía pertenece al municipio o al Estado. Pero aquí yo voy a violar y violentar la Constitución y las leyes. Y el último ejemplo de esa violencia institucional es lo que le ha pasado a los manifestantes del 17 de marzo, los que están detenidos. Ahí el gobierno no puede decir que rompieron una tienda, una vidriera, volcaron un carro de policía, para nada. Esa gente fue pacífica, quizá porque no tenía otra opción de serlo, pero esa gente fue totalmente pacífica. Sin embargo, ahí están detenidos. Sin embargo, el gobierno los ha llevado a prisión. Algunos han sido liberados con fianza y otros los han mantenido en las prisiones, en la estación de policía o en alguna celda. Y esto es violencia institucional desde la impunidad del Estado, violando la propia ley y la Constitución, que reconoce que si tú te expresas pacíficamente, pues no puedes tener problemas con la sociedad. Aquí es donde hay un gran problema serio con la violencia en Cuba, que probablemente no exista en otros países donde justamente hay violencia también. No hay que decir que no hay violencia en cualquier otro país, pero de alguna manera hay mecanismos sociales, institucionales, respuestas de la sociedad contra esa violencia. Aquí no hay articulada ninguna respuesta institucional contra la violencia. Incluso el lenguaje del Estado es violento. Recuerden, hay dos programas. Uno se llama Con Filo, y todo en las palabras ahí está la violencia. Y el otro radial se llama Chapeando. Chapear aquí es coger un machete y cortar todo lo que es toda la maleza. Y en ese ambiente vivimos los cubanos, desafortunadamente. Por eso estábamos insistiendo en que el problema económico, que es un problema que hay que atender, el problema social, de las desigualdades que hay que atenderlo, necesita también para su solución que se atienda el tema de la violencia. De lo contrario, vamos a tener un problema serio, ya lo estamos teniendo, pero lo vamos a tener de cara a futuro. La democracia depende mucho de la capacidad, sobre todo cuando tú quieres instalarla de nuevo, depende mucho de la capacidad que tenga la sociedad para controlar la violencia, porque de lo contrario estamos embarcados, como decimos los cubanos. Noel, en esta línea de lo que decías, te entrevistamos hace algunos meses hablando del proyecto Yanti, ¿no? De esta iniciativa que estaban impulsando precisamente para hacer concientización y demás respecto de la proliferación de la violencia en Cuba. ¿Puedes resumirnos cómo les ha ido con eso? Mira, nos ha ido muy bien. Realmente, no nos ha ido mejor porque, ¿sabes? Acá la sociedad civil tiene varios sombreros, ¿no? Y entonces la pérdida de personal, por varias razones, pues conspira contra la posibilidad de que se extienda más. Pero allí donde ya vamos trabajando se va creando conciencia. Les hablaba de 3 comunidades. Hemos preferido empezar a trabajar así, primero en las comunidades. Y ya hay 3 comunidades donde lo que sucede es lo siguiente. La gente pide que nosotros les demos la publicidad que tenemos contra la violencia. Hay unos stickers, hay unas pegatinas que nosotros distribuimos, la gente ya la pone en la puerta. La gente nos pide que le demos las manillas que estamos distribuyendo, pullover como esto. La gente se va identificando en esa comunidad. De modo que se va creando ese ambiente. Yo no hace mucho fui a una de estas comunidades que es en Arroyo Naranjo, un reparto que se llama POEI, Pedro debe conocerlo, una persona con experiencia en La Habana,
relaciones. Y allí, en una Natural de La comunidad, Habana. por cierto, violenta, allí ya en el barrio la gente nos pregunta, la gente que no participa de estos talleres todavía nos pregunta cuando nos ve de qué se trata y cómo pueden contribuir. De modo que nos está yendo bien en esa dirección. Hubo un grupo de activistas que empezó a pegar estas pegatinas y observaron, yo tengo la foto, observaron de cómo después que ellos la habían puesto en teléfono, viviera, bodega, venían las autoridades y la quitaban. No tomaban represalia contra ellos, y esto es importante, pero quitaban la pegatina en un acto de violencia del Estado y de las instituciones contra los que están luchando para eliminar la violencia en Cuba. Una cosa totalmente absurda. En cualquier estado diría y aplaudiría acciones de esta naturaleza. De modo que nos va bien en ese sentido y lo que necesitamos es, digamos, más capacidad de recursos para llegar a tantos lugares, pero la conciencia en torno al tema la va ampliándose, va extendiéndose y sobre todo en esas comunidades que nosotros hemos identificado que es importante empezar por ahí, porque son comunidades que generan, como son comunidades marginadas, son comunidades que generan violencia, conducta violenta. Yo les voy a enviar después una foto muy simpática de un muchacho con dientes de oro, en Cuba, el diente de oro, el diente de plata, es la identidad, digamos, de los guapos en estos barrios, que el tipo se pone un pullover y no quería que lo grabara, pero hubiera sido buenísimo, nada más que le puede tirar la foto. El tipo se pone el pullover y dice, oye, Ambia, es verdad que la violencia no conduce a nada. Vamos a empezar a trabajar, ¿no? Y esto es dicho así por alguien que obviamente practica la violencia y le debe dar 2 pescozones a la novia que tenga de turno. Es algo importante para empezar a construir clima contra la violencia desde las propias comunidades que la practican en su día a día. Bueno, antes de cerrar, quiero hacer poner 2 pequeños ejemplos. Uno es simpático, el otro es denigrante. Los jefes de organizaciones políticas y de masa, cuando iban a la base o a un nivel inferior, decían, vamos a dar palos. O sea, la impunidad del poder. O sea, tú estás arriba, vas a darle palos a los de abajo. Frase que dice mucho. Y usted quiere cosas más violentas, más denigrantes y más sucias que los mítines de repudio que se han dado y se dan contra los opositores en Cuba. Una violencia generada por los órganos de la seguridad del Estado que están representando al gobierno. E incluso se dicen barbaridades tal como una que vi, un tipo diciendo abajo los derechos humanos. O sea, la barbaridad y la violencia desde el Estado. No hay que hablar mucho con relación a esto de la violencia que genera el Estado cuando es capaz de permitir estos actos contra ciudadanos pacíficos y nobles. Hernán. Nos queda agradecerle, como siempre, a Manuel su predisposición y por traer un tema tan importante e iluminarnos al respecto y hacerle la invitación a nuestra audiencia para, como siempre, el próximo sábado en los canales de Cubanet, volver a encontrarnos aquí en Subcubano para tratar de continuar entendiendo y desandando el presente, el pasado y el futuro de Cuba.